¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otro cotorreo y en esta ocasión estaremos platicando con ustedes si tienen ese interés, esa curiosidad de entrar al mundo napoleónico o a los juegos históricos en general. Se nos ocurrió hacer una comparación en base a dos sets de inicio que recientemente abrimos. Uno de ellos es Spike Shot y el otro de ellos es Waterloo. Los napoleónicos, Black Powder. ¿Son buenos puntos de inicio? Vamos a verlo, acompáñenos. Quizá para muchos de ustedes el hablar de juegos históricos es hablar de ya edad madura, ¿no? Los juegos históricos son para la gente ya adulta. Y de hecho, curiosamente, sí existe ya una tendencia conforme vas incrementando tu cuenta regresiva a los 100 años por la búsqueda de los juegos históricos. ¿Qué razón hay detrás de esto? No lo sé, no sé si estará involucrado con la nostalgia o algo similar. O simplemente los juegos de fantasía, ciencia ficción ya no rascan igual esa comezón, esa necesidad de llevar tropas a la mesa. O quizá encuentras precisamente un agrado, una cierta química al ver todos esos ejércitos desfilando con sus uniformes impecables. Lo que sí es cierto es que una gran cantidad de nosotros, independientemente de la edad, sentimos ese llamado a los juegos de guerra, a las experiencias de guerra, quizá desde temprana edad. Tal vez Hollywood tenga la culpa o tal vez es historieta cómica que nos prestó uno de nuestros tíos que hablaba sobre historias de piratas o tal vez sobre la Segunda Guerra Mundial. No lo sé, pero ese llamado lo tenemos en la sangre, señores, y a veces cuando estamos decidiendo qué periodo de guerra es el que realmente nos llama para poder experimentar una buena campaña o batalla histórica. Nos queremos transportar a la época de la Edad de Bronce, los griegos, los espartanos, queremos no nada más ya esa experiencia de los gladiadores en una arena luchando por sangre, no, queremos esas filas romanas, a Julio César al frente de las fuerzas, Alejandro Magno, o tal vez lo que nos llama es la Edad Oscura, ¿no? Los sajones, los vikingos, todos esos periodos están cubiertos dentro de lo que son las reglas de Hail Caesar, por ejemplo, publicadas por Warlord Games. Y sí, en este video estaremos hablando mucho de Warlord Games porque básicamente dos de los sets de inicios que recientemente abrimos aquí en el canal tienen que ver precisamente con los sistemas de juego que nos ofrece Warlord Games. Uno de ellos, Black Powder, y el otro de ellos es Spike and Shot. Ambos de ellos tienen una característica en común y es el uso de armas de fuego. Hail Caesar, por su parte, que es el que utilizaríamos para jugar toda esa edad medieval hacia atrás, antes de la invención de los rifles, los arquebuses y todo eso, lo dejaremos fuera de la ecuación por el momento. Nos concentraremos ya sea en el set de inicio de Waterloo, que es para Black Powder, para la edad de pólvora, y podemos utilizar este sistema de reglas y las miniaturas que básicamente abarcan desde finales de 1700 hasta principios de 1900. Y si queremos esos años anteriores, es decir, desde 1500 posiblemente hasta 1700, tendríamos que utilizar el sistema de Pike and Shot. Y podemos irnos a cualquier teatro, que principalmente va a ser europeo, pero también asiático, con esas nuevas expansiones que tienen para los samuráis. A lo largo de este video hablaremos de ambos sets de inicio, cómo mejor utilizarlos, qué recomendaciones les podemos dar y también en dado caso qué otros usos podemos darle a estas miniaturas si los queremos llevar a otros juegos, si todavía tenemos mucho apego en dado caso de juegos de fantasía o juegos de ciencia ficción. Iniciemos entonces con la caja de inicio de Waterloo. Y tengo una confesión que hacerles. Ya habíamos visto ya un año atrás la caja de Waterloo, la armamos, la preparamos, la llevamos a la mesa. Y acabamos de adquirir una segunda caja de Waterloo y esto principalmente es porque frecuentemente la caja la podemos encontrar a muy buenos precios, precio muy accesible y es un monstruo de caja. En cuanto a precio y contenido merece mucho la pena. No importa si estás iniciándote o ya estás iniciado, nunca está de más una caja más de Waterloo. ¿Por qué es esto? Vamos a analizar el contenido de esta enorme y pesada caja. En cuanto a lo básico, vamos a tener nuestro libro de reglas, vamos a tener una especie como de panfleto de información para lo que es la batalla de Waterloo y formaciones de ejército, nuestros dados y algunos marcadores de cartón. Además de esto tenemos dos figuras exclusivas de comandantes, una para los franceses y otra para los británicos. En cuanto al resto de las fuerzas, podemos customizarlos de muchas formas, pero básicamente te incluye dos fuerzas, británicos
y franceses. Del lado izquierdo tenemos a los británicos. En cuanto al contenido, ya nosotros los montamos en las peanas que vienen incluidas en la caja, más aparte del cañón decidimos darle una peana especial, igual a los comandantes. Utilizamos una peana especial, podemos hacerlas mucho más grandes y vistosas y ponerles escenografía. Tenemos 2 escuadras básicas de infantería de línea para los británicos, consistiendo en 24 hombres cada una de ellas. Si se dan cuenta, además de nuestras 2 fuerzas, hasta atrás vamos a tener 3 miniaturas sueltas que sobran de hecho y las podemos volver escaramuceros montándolos en peanas individuales. Además tenemos un regimiento también de 24 Hanoverians. Estos son aliados de las fuerzas británicas, por eso diríamos que tenemos una fuerza aliada en total, y nuestro cañón de artillería para las fuerzas británicas. Es básicamente una brigada básica que consiste en 4 unidades y tu comandante, o 4 regimientos. Para los franceses vamos a tener 3 regimientos solamente. 2 de estos van a ser infantería también ligera, infantería de línea, en dado caso, y también los caballería ligera. Por el contenido tenemos básicamente lo que necesitarían 2 jugadores para poder tener una partida relámpago. Con una segunda caja de inicio pretendemos duplicar básicamente esta estructura, este esqueleto de ejército con el doble de regimientos, suficientes para poder crecer incluso más nuestros destacamentos o nuestros regimientos en individual. En lugar de 24, volverlos de 30 hombres, hacerlos un poco más sólidos, que tiren más dados de ataque y resistan un poco más. Algunas de las unidades ciertamente no necesitan ser más grandes, entonces podríamos tener unidades adicionales suficientes para poder tener una brigada sólida de múltiples unidades, o incluso generar una segunda brigada que nosotros pudiéramos controlar y manejar también con nuestros comandantes, con nuestros mismos comandantes que vienen incluidos, o bien compartir con otros jugadores, compartir la mesa 2 jugadores franceses contra 2 jugadores británicos. Un excelente punto de entrada con un costo muy reducido, $125 americanos por una de estas cajas. La pregunta es ¿por qué Waterloo? Bueno, anteriormente, en años anteriores, teníamos presentaciones de cajas de inicio en diferentes teatros de guerra. Esta es la que está actualmente en producción en línea y yo creo que está para quedarse. Sinceramente, creo que viene siendo el equivalente a la caja de Band of Brothers de Warlord Games que tiene para Bolt Action. Y la verdad es que todas las unidades que vienen aquí incluidas merecen mucho la pena. Quizá lo único que sí extrañamos sean las banderas. No hay banderas en esta caja de expansión, tampoco hay unidades de mando, y esto es una carencia que vamos a tener que sustituir o buscar como expansiones. Si bien las podemos jugar así tal cual, sin necesidad de montar banderas y todo eso, y en cierta manera comprendo por qué no las incluyeron, van a ser mucho más vistosas nuestras fuerzas. En el interior vamos a encontrar nuestro manual de reglas en su formato reducido. Es básicamente el libro grande completo con todas las reglas, pero de bolsillo. Espero que tengas buena vista porque vas a necesitar unas buenas gafas también en dado caso para poder leer esa letra pequeña. En cuanto a este otro folleto que viene aquí incluido, es básicamente lo que va a ser como el suplemento y campaña de las batallas, enfrentamientos de Waterloo, con sus posiciones de inicio, mapas, diferente tipo de escenografía, como esto podía afectar, reglas especiales y las listas de ejército. Vamos a tener esta pieza de cartón de protección con unos marcadores para poder calcular las bajas y irlos acomodando. Estos van a ser de cartón, pero la verdad es una excelente manera muy práctica de utilizar este protector, y además nuestra guía de tablas básica, como si fuera nuestra pantalla del Game Master con todas las tablas importantes para nuestras tiradas en el calor de la batalla. El contenido de esta caja fue supervisado por Mirela. Muchas gracias, Mirela, todo en perfecto orden, y me encanta cómo vienen acomodadas todas estas piezas. Vienen como si fueran semi encimadas unas con otras, como alternadas. Vamos a tener de este lado nuestras matrices de plástico, todas en ese gris tradicional, muy bien detalladas, es de un ensamblado muy sencillo, muy práctico para nuestros Hanoverians. Los podemos distinguir precisamente por las cabezas que vienen abajo. Van a venir 5 miniaturas en cada una de estas matrices, 5 matrices en total, para un total de 25 miniaturas. Vamos a necesitar 24, sobra una que podemos convertir en dado caso, como les digo, escaramucero, miniaturas individuales. O las podemos anexar a otras escuadras, porque podemos cambiar algunas cabezas por ahí, entonces podemos cambiar algunos de esos Hanoverians y convertirlos en tropas de infantería. Vamos a tener nuestros soldados franceses, de esos vamos a tener 6 miniaturas por cada una de esas matrices, 8 matrices en total, para un total de 48 miniaturas. Vamos a tener 2 regimientos de 24 cada uno.
una. Tenemos los dados que fueron supervisados por Stu y todo el material de metal que viene siendo nuestra artillería para los británicos y además los dos comandantes en metal. Y de este lado, muy dañado por cierto este rifle, vamos a tener a la infantería británica. 5 miniaturas en cada una de estas, la infantería de línea, podemos ver sus cabezas abajo. 10 matrices de estas para un total de 50 miniaturas que en teoría podremos formar 2 regimientos de 24 cada uno de ellos y nos sobrarían 2 miniaturas adicionales. Por eso el total de 3 miniaturas sobrantes que podemos volver escaramuceros. Las matrices, como les digo, lo increíble de estos plásticos de Warlord Games es que el ensamblado va a ser muy sencillo. El plástico es básico. Vienen marchando, no están en poses muy extrovertidas o que los rifles queden apuntando y te choquen los hombros con el soldado que está delante. No, eso no te va a pasar. Están hechos para desfilar juntos. En cuanto a lo que es caballería francesa, vamos a tener 6 de estas matrices. Cada una de ellas va a tener 2 caballos y 2 jinetes para un total de 12 de estas piezas. Lo ideal en lo que es caballería es formar escuadras de 8, es decir, 4 por 2, 4 caballos al frente y 2 filas. Pero claro, puedes meter una escuadra grande, prácticamente con esto con 12. Si compraras 2 cajas de inicio, tendrías el doble de caballería ligera. Y básicamente no necesitas doble caballería ligera para los franceses. Lo que necesitas es caballería pesada. Entonces, sí, a lo mejor algunas conversiones por ahí podemos hacer para volver a 12 de estos, quizá algunos acorazados, unos cuirassiers que traen su peto de armadura, ¿no? Y todo, pero básicamente igual traen sus espadas. Algo de customización. Y tenemos peanas, señores, 3 de infantería y 1 para caballería. Más que suficiente para cubrir todos los regimientos que vienen aquí incluidos. Pero, ¿qué sucede si a ti no te interesa Black Powder? Lo que quieres sí, efectivamente, son las guerras napoleónicas, pero no te interesa ese sistema. Tal vez estás buscando ese de Absolute Emperor, por ejemplo, algo más ligero. O tal vez algo más pesado, el General de Armas, la segunda edición. Excelente sistema, mucho más complejo. Creo que es un excelente punto de inicio, nada más tendrías que tal vez montar tus miniaturas en peanas diferentes. Y hablaremos de eso también más adelante porque, ¿qué creen? Podemos utilizar Waterloo para otros juegos de ciencia ficción y fantasía. Ahora vayamos a ver la caja de inicio de Pike and Shot, y la recomendada en 28 mm es For King and Country, también producida por Warlord Games. En el interior vamos a tener todo lo que necesitamos para iniciar, en teoría, entre comillas, a 2 jugadores en esta ambientación de Pike and Shot. Esto es, como les digo, haciendo un recordatorio, guerra al estilo de 1500 hasta 1700. Ahora, la caja tiene el mismo precio sugerido de venta de $125 americanos por allá. Bueno, ya subieron, ambas cajas deben estar alrededor de 139, 140 dólares americanos, pero las podemos siempre encontrar con algo de descuento, ¿no? Lo interesante es que la caja de Waterloo que vimos anteriormente tiene un total de 139 miniaturas en el interior. Y esta caja va a tener 82 miniaturas en el interior. De hecho, si se dan cuenta, es un poco más delgada. Entonces tenemos menos contenido, mismo precio. Aquí algo no está muy bien. Iniciemos con las similitudes. Vamos a tener nuestro libro de reglas incluido, al igual que la caja de Waterloo. Esto va a ser esencial, pero aquí vamos a tener nuestro libro de reglas en formato grande. Este sí va a ser el de librero, no una versión de bolsillo. Fuera de eso, tenemos menos plástico. No tenemos dados tampoco incluidos. Y eso sí, vamos a tener una especie como de hoja, no un manual de campaña, sino una hoja donde van a estar los datos de nuestras unidades que vienen incluidas. Y este es el contenido básicamente desplegado. 12 jinetes, caballería con pistoleros, vamos a tener arquebuceros y vamos a tener un regimiento mixto, también conocidos como tercios españoles. Y esto es porque vamos a tener el soporte de algunos de estos mosquetes. En los costados básicamente 2 de estas unidades de mosquetes apoyando a los pikes, que vienen siendo estas lanzas enormes que están en el centro, con su comandante justo en el centro. Entonces básicamente es como si fueran 5 unidades y el comandante. En el interior de la caja nos van a decir cómo dividir estas unidades que claramente están diseñadas para que sea un solo jugador el que coordine todas estas fuerzas, cómo dividirlas en 2 fuerzas equitativas. Y la verdad es que sí, las escuadras van a quedar muy reducidas. Te pueden dar una experiencia viable, sí, definitivamente, pero no la ideal. Esta caja sí la recomendaría para un solo jugador. Todas las fuerzas que ensambles aquí te van a servir a ti y nada más a ti. Y si alguien más quiere comenzar a jugar Pike and Shot, creo que debería comprar otra caja de inicio adicional. Así es que si estuviéramos en duda de cuál de los 2 puntos de inicio sería la mejor, ya sea Waterloo para Black Powder o bien For King and Country para Pike and Shot,
Creo que todos estaríamos de acuerdo en que Waterloo sería la mejor decisión. Vale más o te dan más por tu dinero. Eso en cuanto a conveniencia. Pero la clave va a estar en qué periodo de guerra es realmente el que te interesa jugar. Y no, las comparaciones no se detienen ahí. Si se dan cuenta, en la parte de abajo de nuestra caja tenemos lo que es la lista de contenido y además imágenes y todo en la de Waterloo. En esta de Pike and Shot no tenemos nada en la parte de abajo. El fondo de caja, muy similar a lo que teníamos en esas primeras cajas de inicio de Bolt Action, también de Warlord Games. Pero bueno, vayamos entonces al interior de nuestra caja. Lo de atrás lo podemos perdonar, aunque es una oportunidad perdida. Quizá esta caja fue sacada con muy bajo presupuesto y creo o puedo leer en el horizonte de que quizá vamos a tener una nueva caja de inicio para Pike and Shot en un futuro no muy lejano. Es un guiño de ojo allá, chicos de Warlord Games, por favor confírmenos este rumor que acabamos de crear. En el interior, como les digo, vamos a tener nuestro libro de reglas, precioso libro. En algunas ediciones incluso ha venido en pasta gruesa. Y eso es todavía cuando estaban, digamos, las primeras cajas de lanzamiento, ¿no? Yo creo que hubo desabasto en los de pasta delgada, pero bueno, todos estos manuales, por cierto, vienen en inglés. No hay, propiamente dicho, una versión actual en español. Tenemos esta hoja que es la que les comento, que nos dice cómo armar nuestras listas para dividirlo entre 2 jugadores con el contenido de esta caja. Y atrás algo de publicidad para otras cajas de expansión y poder crecer nuestra experiencia, la cual va a ser muy importante. No podemos nada más jugar con esto y quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos un oponente y ese oponente necesita más unidades. Abajo de este protector de caja, que por cierto viene en blanco, ¿recuerdan el que vimos de Waterloo que traía las tablas y todo eso? Misma situación. Se nota que esta caja sufrió, digamos, una especie como de crisis existencial. Y abajo vamos a tener todo el plástico, señores, que ya saben que somos adictos a eso aquí en el canal. El supervisor del contenido es nuevamente Mirela. Todo en perfecto orden y todas las piezas contadas y muy bien acomodadas, por cierto. Vamos a tener en pequeñas matrices a nuestros arquebuceros. Estos chicos van a formar sus filas. Básicamente es el mismo cuerpo para todos, pero con 2 diferentes opciones de brazos y 2 opciones diferentes de cabezas. Vamos a poder alinearlos y formarlos en nuestras filas de arquebuces, o bien los podemos incluso hacer un poco de trampa y mezclar con algunos de los mosqueteros que están en la parte en los costados, en las unidades del costado de nuestro tercio español. Además de esos chicos vamos a tener las matrices de caballería y las matrices de mando. Vamos a ver primero las de mando. Estos son 2 matrices pequeñas. Por cierto, ahí está la última. Vienen 12 de esas matrices pequeñas de arquebuceros. Estos de mando van a ser 3 miniaturas en cada una de estas 2 matrices. Y esto va a ser porque en cierta manera podemos construir uno solo de estos tercios o las unidades de Pike con una de estas unidades de mando, pero si vamos a construir 2 vamos a necesitar esas 3 cabezas adicionales para una segunda formación de mando. El resto de las matrices abajo en esa pila van a ser para formar nuestros pikes, nuestras lanzas gigantes, y van a ser 4 matrices de 13 miniaturas cada una de ellas. 13, efectivamente, Rick. Y para un total de 52 soldados, más aparte de los 6 de mando vamos a tener en total 58 que podemos dividir entre 2. Y la caballería, señores, suficientes para poder formar 12 de estos jinetes pistoleros a caballo. Ahora, como ya vimos en cuanto a comparación, pues hay una clara diferencia entre las 2 cajas de inicio. Lo importante es el periodo que quieres llevarlo. El de Pike and Shot te va a permitir recrear batallas como la de los 30 años, por ejemplo, muy importante para esa lucha entre protestantes y católicos. O bien la guerra civil de Gran Bretaña. Pero fuera de estos 2 periodos, quizá el contenido de la caja no va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, si estás buscando jugar esas guerras de los samuráis, pues obviamente nada de esto te va a servir, o esas guerras italianas, ¿no? Por su parte, la caja de Waterloo creo que es más viable que puedas adaptar sin mucha complejidad a las guerras peninsulares, por ejemplo, u otros de esos conflictos napoleónicos. Claro que si estás buscando construir un ejército de rusos o de prusianos o de portugueses o españoles, pues no, mucho de este contenido no te va a servir. Años atrás teníamos la ventaja de que algunas otras compañías, como por ejemplo los hermanos Perry, tenían su propio set de inicio también para guerras napoleónicas y también para la guerra civil norteamericana. Creo que ya no están en circulación, ahora hay que armar nuestras fuerzas de cero. Así es que no importa qué sistema de reglas vas a utilizar,
Las cajas de Warlord Games son un excelente punto de partida. Tal vez después de estos puedas agregar miniaturas de otras compañías, como por ejemplo Wargames Atlantic, que está sacando miniaturas muy accesibles también, numerosas y de muy buen detalle y compatibles con estas de Warlord Games, o bien con Victrix, por ejemplo. Ahora, vayamos a otros usos. ¿Qué tal si lo tuyo sigue siendo Warhammer 40.000 y tú coleccionas Guardia Imperial? Pues estás de buena suerte, puedes convertir, adaptar o incluso no modificar, utilizar tal cual tus miniaturas de la caja de Waterloo para llenar esas filas de tus regimientos de los Royal Volpone, por ejemplo, o los Scintilla Fusiliers, o los Fusiliers de Scintilla, o los Mordian, por ejemplo, también. La Guardia Pretoriana también en cierta manera podrías utilizarlo, aunque esos son más como la estética de los Zulu, es decir, los uniformes así en rojo como los británicos, pero con los cascos estos del desierto, ¿no? De sus campañas ya en principios de 1900. Con el contenido de esa caja de Waterloo tendrías un gran número de tropas, soldados, para llenar prácticamente todas tus necesidades de infantería y una pieza de artillería. Ya estaría en ti el llenar esos huecos de vehículos y customizarlos, pintarlos todos para que se sientan como una fuerza unificada. Y lo mismo puedes hacer, llevarlos a esos otros, digamos, juegos agnósticos como One Piece Rules o Sinnoh Rampant. Ahora, vamos a aplicar lo mismo para Pike and Shot. Pike and Shot también tiene una muy buena colección de miniaturas que creo que podemos llevar también a juegos como One Piece Rules, pero por el lado ya de la fantasía, ¿no? Como esas fuerzas del imperio o del viejo mundo, ¿no? Warhammer el viejo mundo. Así es que tenemos una muy buena dotación de miniaturas para conformar algunas de las unidades más importantes que vamos a necesitar en un ejército del viejo mundo. Y olvidé mencionar un interesante detalle: nuestra caja de Pike and Shot de King and Country, la que es la caja de inicio, no incluye peanas para el montado, y eso es algo también, una, digamos, carencia que tiene en comparación del Waterloo, que muchísimos de nosotros, siendo sinceros, a lo mejor no vamos a utilizar esas peanas porque los vamos a montar en peanas muy diferentes, tal vez individuales. Pero para aquellos de ustedes que sí van a jugar tal cual el sistema de reglas de Pike and Shot o de Black Powder, pues sí, va a ser importante luego adquirir esas peanas. Y aquí viene la pregunta interesante: ¿cuántas de estas cajas de inicio realmente necesitamos para poder tener una fuerza sólida? O, en cierta manera, ¿cómo vamos a llenar esos huecos? Porque comprar las unidades por separado va a resultar a la larga mucho más costoso. Entonces, a veces es bueno invertir en 2 de estas cajas, quizá 3 de estas cajas de inicio, aunque tengamos algunos sobrantes, algunos excesos, que vamos a poder customizar y meter a otras unidades. Un punto final, por cierto, es la escala 28 milímetros o escala épica. Los starters de Pike and Shot para escala épica e incluso de Black Powder, la verdad es que son precios muy altos, pero el contenido de miniaturas es impresionante. Claro que las dimensiones de las miniaturas van a darte una experiencia de juego muy diferente y también una experiencia de hobby muy diferente. Y esta debe ser tal vez la primera pregunta que te debes hacer. Si vas a entrar a Pike and Shot o vas a entrar a Black Powder, o digamos a esta experiencia de guerras napoleónicas o estas guerras de los tercios españoles, ¿cuál de los 2 puntos de inicio va a ser el mejor para ti? La escala épica, en la que tienes una gran cantidad de destacamentos y la experiencia de juego completa en una sola caja, o bien 28 milímetros, el estándar, que puedes utilizar las miniaturas para llevarlos a otros juegos agnósticos en dado caso, y a otros sistemas de juego también, que pueden llegar incluso a los niveles de escaramuza muy bajo o hasta batallas impresionantes, majestuosas, con una gran cantidad de miniaturas. Eso sí, vas a necesitar mucho tiempo, mucho pegamento y mucha pintura. Paciencia, señores. Y una última recomendación: Warlord Games también saca diferentes cajas de inicio de diferentes facciones, por ejemplo los rusos napoleónicos o los austriacos, o también para las batallas, por ejemplo, que vienen siendo con una base sólida para alguno de los ejércitos, ya sean la Fuerza Imperial, por ejemplo, o los parlamentarios, todos ellos consolidados con un contenido que es incluso superior a la caja de inicio de King and Country, que, como ya vimos, cuesta $125 americanos o $139 americanos, en contraparte de esta fuerza completa que te costaría unos $150 americanos. Un poco más, pero tienes más unidades, peanas para poder montar tus miniaturas, y eso sí, no vas a tener tu libro de reglas, ese lo vas a tener que comprar por separado. ¿Y ustedes, señores, han considerado entrar a alguno de estos juegos históricos? ¿Qué opciones han considerado en dado caso que no estemos nosotros familiarizados? Algunas otras compañías, algunas otras cajas de inicio que también por ahí les hagan cosquillas. Ahora sí que es qué escala, la escala épica o 28 milímetros es la que ustedes eligieron y por qué su decisión. ¿Y están satisfechos con esta decisión? ¿Les ha dado la experiencia de juego que ustedes están buscando?
Compártanlo en los comentarios para poder intercambiar opiniones, experiencias y también muy importante, en videos más adelante vamos a hablar sobre comparación de diferentes sistemas de reglas, tanto para guerras napoleónicas como también para este periodo de Pike and Shot. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.